Bienvenidos al tema Modelos aditivos generalizados de la materia Modelado en Estadística de la especialización en Bioestadística. Vamos a dar un pasito más en la complejidad de los modelos cuando estos no cumplen los supuestos y vamos a dar un ejemplo de lo que son los modelos aditivos generalizados. Vamos a trabajar sobre un caso de estudio. Primero vamos a hacer un modelo lineal común a manera descriptiva, que siempre conviene hacerlo, y ver más o menos cómo se comportan las variables. Después vamos a ver qué pasa con este set de datos y estas variables cuando hacemos un ajuste de un modelo lineal generalizado. Y hay varias librerías, así que vamos a ver dos librerías, la librería GAM y esta que es la MGCB. Habíamos visto en las clases anteriores que el modelo lineal generalizado nos servía cuando no se cumplía el supuesto de distribución normal y teníamos que buscar otra función de distribución. Bueno, ahora acá vamos a ver que no solamente puede no cumplirse la distribución gaussiana, sino podemos tener características distintas que interactúan y también podría ser no lineal. Entonces lo que hacen los modelos lineales generalizados es relajar esta restricción de que sea simplemente una suma. Entonces vamos a ver cómo armamos un modelo en el caso de que veamos que visualmente no asume una linealidad. Estos modelos se pueden aplicar tanto a respuestas cuantitativas como cualitativas. Al igual que vimos en modelos lineales generalizados, no vamos a trabajar directamente sobre la variable respuesta, sino vamos a trabajar sobre una variación o una función de enlace del valor esperado de la variable respuesta. Y ahí vamos a determinar cuáles son las funciones de distribución, los enlaces que nos van a servir. Vamos a tener la ordenada al origen, que es el intercepto, y las variables independientes. Y cada una se va a mostrar como una función de suavizado. Esta función de suavizado nos va a permitir estimar lo que vamos a ver después como la parte no paramétrica. Y esto lo que hace es que esta relación entre las variables respuestas y las variables explicativas sea mucho más flexible sin tener que especificar una forma en especial. Al igual que lo hice con otros temas, vamos a trabajar con datos de estudio de la bibliografía. En este caso les quiero presentar este libro que se llama Extendiendo el modelo lineal con R. Está en GitHub, ustedes pueden bajar la versión en PDF, acá está el enlace y también está en la guía que les subí. Y en este caso hay una base de datos que se llama Ozono, que tiene varias variables meteorológicas. Estos datos provienen de un estudio donde lo que se quiere es, de alguna manera, analizar la relación de estas variables agrometeorológicas o meteorológicas con el ozono. Son 330 observaciones y 10 variables, pero no vamos a trabajar con todas. Las variables que vamos a utilizar de esta base de datos son la temperatura, la altura de base de inversión y un índice numérico que viene en la base de datos que se llama IBT. Lo que estamos viendo al lado izquierdo es la parte descriptiva. Ahí vemos cuál es la relación que hay entre las variables. Fíjense que la primera columna corresponde a la variable respuesta. Ahí podemos ver su distribución con el histograma y podemos ver la relación que tiene con las variables explicatorias. También tenemos las estadísticas resúmenes. Estas estadísticas resúmenes nos sirven para determinar si los valores de las variables están dentro del rango. En este caso, las temperaturas, fíjense que están en grados Fahrenheit, y los otros valores vamos a asumir que están dentro del dominio de la función. Acá estamos repitiendo los gráficos que vimos antes en forma conjunta para verlos más en detalle y cuál es la relación que hay en estas tres variables que seleccionamos con los valores de ozono. Y podemos ver que realmente no hay una linealidad, que depende del rango que tenga los valores de la variable explicatoria,
son los valores de ozono. Por eso, quizás asumir una función lineal no nos estaría dando un buen ajuste. Vamos a ver qué pasa si nosotros sí asumiéramos un modelo lineal. Por lo general, cuando uno tiene una base de datos y no sabe cuál es el comportamiento de las variables, es conveniente hacer un ajuste lineal, ¿no? Porque es lo que nos da una primera visión del comportamiento de las variables, aun cuando nosotros después veamos que hay supuestos que no se cumplen y no podamos hacer inferencia. Pero por ejemplo, ya acá estamos viendo algo, que este índice, el IBT, parece no ser significativo, al menos linealmente, ¿no? Para ver el comportamiento de este modelo lineal, podemos usar esta librería que se llama Effect, donde, como dice acá, los gráficos representan residuales parciales, o sea, la relación que hay entre la variable interés y la variable dependiente, teniendo en cuenta el efecto de las otras variables. Y acá vemos que están como bastante dispersos, o sea que la calidad de ajuste de este modelo no es muy buena. Miremos un poco los resultados del ajuste del modelo. Estamos utilizando la librería GAM. Lo primero que aparece son los residuales de Bians. Fíjense que el rango es bastante amplio, ¿no? De menos 13 a 13. Esto está diciendo que algunos puntos están muy alejados de los valores de los predichos. Después, miremos la diferencia que hay entre lo que es la null deviance y la deviance residual. La null deviance es la deviance del modelo nulo, sin predictores, y mide la variabilidad total de los datos. En cambio, la deviance residual es la deviance del modelo ajustado, o sea que mide la variabilidad no explicada por el modelo. Entonces vemos que acá el modelo sí está actuando y que hay una reducción bastante significativa. Luego, en el análisis de varianza, lo que podemos ver es cada coeficiente. Y acá se verifica, ¿no?, que el coeficiente IBP, desde el punto de vista paramétrico, no tiene significancia. El análisis de varianza acá muestra, por un lado, el componente paramétrico. ¿Qué hace el componente paramétrico? Evalúa los efectos globales, o sea, las variables, como si fueran lineales. Si bien no coinciden exactamente con el modelo lineal, porque sí también está teniendo en cuenta la parte no paramétrica, es lo que está haciendo. Y por otro lado, el componente no paramétrico lo que está evaluando son las curvaturas o la complejidad no lineal que hay entre las variables. Entonces, en este caso lo que estamos viendo, que ese indicador, el IBT que estaba en la base de datos, sí es significativo, pero que no es significativo linealmente. Hay autores que sostienen que los valores P de la librería GAM pueden ser no muy confiables. Entonces, otra manera de validar la significancia o no del predictor de interés es ajustar el modelo completo y el modelo sin ese predictor y ver realmente si hay diferencia. Entonces, fíjense en este caso que no hay diferencia, lo que estaría diciendo de que el indicador IBP desde el punto de vista paramétrico no es significativo. Bueno, como les mencioné al principio, hay distintos autores y distintas librerías que proponen el ajuste de estos modelos y otra es esta librería, la MGCB. Bueno, en este caso, esta librería lo que trabaja son con spline, que es una forma de hacer suavizados. La cantidad de suavizados se elige por defecto de manera internamente, o sea, como que hace una selección automática. Esto tiene ventajas y tiene inconvenientes. Las ventajas es que evita el trabajo y la subjetividad que puedo tener yo al tomar esto. La desventaja es que este automatismo puede fallar. Entonces el modelo quizás no estaría haciendo. ¿Cuándo es más conveniente seguir uno? O sea, si yo quiero un ajuste más flexible y un mejor control,
esta librería es mejor. Por otro lado, la librería anterior, la que usamos GAN, es más útil cuando son modelos más simples. Y entonces acá podemos ver nuevamente que el indicador el IBT, no muestra diferencias significativas, o sea que en el modelo no estaría explicando la variación en ozono. Otro enfoque que se puede utilizar cuando no hay evidencias de linealidad es lo que se llama regresión segmentada. O sea que yo voy haciendo regresiones, como lo indica el nombre, por segmentos. O sea que yo estoy pensando que la variable respuesta y la variable independiente tienen relaciones distintas según valores umbrales. En este caso, por ejemplo, podemos ver que el efecto de la temperatura y la radiación sobre el ozono cambian según los valores. Esto permite capturar efectos no lineales que de otra manera no se podrían capturar y modelar el comportamiento en distintos puntos de corte y hacer interpretaciones de cada segmento y ver cuáles son más lógicos y cuáles son más relevantes. Entonces lo primero que vamos a definir son estos puntos de corte. Vamos a definir un punto de corte para la temperatura y un punto de corte para el IBD. Entonces primero vamos a definir el punto de corte para valores menores de 60 y mayores de 60 y para menores de 1000 y para mayores de 1000. Y lo que podemos ver en nuestra salida, en este caso estamos usando la función LM o un modelo lineal, porque lo que estamos asumiendo es que en esos segmentos el ajuste es lineal y vemos que hay respuestas significativas. Esto, para utilizarlo, hay que tener bien claro cuál es el fenómeno. O sea, esto se utiliza cuando hay una evidencia empírica que nos determina cuál es este valor de umbral. Estos estudios son bastante comunes en economía o en agrometeorología, donde se sabe que hubo un efecto por ahí de cambio climático o algo que indica un cambio en rumbo económico en algunos factores. Y entonces estos indicadores que no están en el modelo quizás actúan como punto de inflexión y se pueden utilizar. Bueno, esta es otra manera de lidiar con nuestros modelos cuando no tenemos linealidad. Los modelos lineales pueden ser mucho más complejos. Yo les dejé en la plataforma un enlace a una publicación donde hay un ejemplo que lo podemos ver o lo podemos desarrollar juntos en el encuentro sincrónico, donde hay otras consideraciones. El secreto de que estos modelos nos sirvan a nivel de investigación es que nosotros conozcamos bien el fenómeno y que cada decisión que tomamos sobre el modelo o cada variable que incluyamos o que no incluimos, tengamos alguna base empírica de por qué lo estamos haciendo. Igual eso es válido también para todos los modelos, pero en este en especial, o los modelos que vamos a ver de acá en más, donde hay muchas opciones para hacer el ajuste del modelo. Es muy importante entonces conocer el fenómeno que está detrás de los datos. Bueno, nos vemos en la clase sincrónica.